Ay, sí, mucha risa. Es que estamos contentos. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek, como cada semana, a veces cuando podemos, todas las semanas, cada jueves. Mi nombre es Hernán y me acompaña como siempre mis amigos, dos amigos. Francisco, ¿cómo está ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Nano? Bien, con frío, pero bien, súper bien. ¿Y tú? Yo también con frío Sí, y también estoy bien. está helado. ¿Pero son veranistas o inviernistas? No, que haga calor luego. No, yo soy inviernista. Yo también soy inviernista. ¿Tú eres veranista? Sí, Rencho? veranista. Yo no me estoy quejando del frío, dije que hacía frío, ¿no? ¿Cachai? No, yo me quejo, Es cierto. yo me quejo del frío. Sí. ¿Alvarito? Bien. ¿Cómo estoy? Bien. Bien, qué bueno. Tranquilo. Hoy, sí, vamos a hablar- Sosegado. Hablando de veranista e inviernista, se llegó el invierno. ¿Y cuáles son las medidas que han tomado ustedes para abrigarse, para estar más cómodo, para 3 chalecos. tres chalecos? Alvarito ahí con la primera capa. Primera capa. Bien ahí, primera capita. Álvaro, ahí combatiendo el frío. Sí, 3 chalecos, 2 calcetines. Ya, buenísimo. ¿Son team guatero ustedes? No me gusta ni el calentacamas ni el guatero. Nunca he porque- ocupado, pero ocuparía guatero. ¿Sí? Sí. Dicen que en una edad uno llega al guatero y después ya no hay vuelta atrás. Yo creo que voy para allá. Yo no puedo con el guatero porque es demasiado caliente. Sí, sí, demasiado caliente. Pero no tenéis para qué echarle agua hirviendo. Es que si no está hirviendo... Sí, pues, si no, ¿para qué? Pues? Si no, Esa es la sí, weá, pues, pues, ¿para ¿pa' qué? qué? Obvio. Pero hay unos como de semilla que ponen en el microondas. Ah, también, sí. Pero Pero- esos se enfrían rápido. Sí, igual. duran ¿Sí? menos. Pues, sí, Ah, duran Sí. menos. Oye, ¿Habrá otra tecnología guaterística? Aparte El- del agua y el la Con calentacama, tripa, po. con hígado de vaca. oiga, o el calentacama puede ser. Tener un Fíjate. gato también es Un una gato. Sí, buena sí, solución. un sí. gatito, sí. Mascota o compañía también es bueno. Sí, Claro, Claro. guatero con uña que le dice. guatero con Claro. uña, que no mienta, que todas esas cosas que ponen ahí en los... Pero el problema igual es que, ¿qué pasa si tu compañero de siesta es helado? Porque hay gente que es fría, per se. Ah, sí. Sí, po, gran problema. No, tienen que... Ahí hay un Pre- problema. preguntar sobre primero. todo- O qué pasa si te da mucho calor. Ay, qué incómodo eso. Me Mm. carga esa cuestión, así como... Yo no me ha tocado así compañero que sea como helado. Ya. ¿sabes? Como que Ya. estoy durmiendo al lado y como que sea como un cubo de hielo. Pero sí que a veces como me da calor, pero son cosas soportables. Tolero más el calor que el frío. Ese Ya. es el punto. Yo durmiendo no tolero el calor. Sí, ¿No? es horrible, desesperante. y Yo desesper- prefiero dormir con frío ambiente, cosa de dormir como bien Sí, po, tapadito y como eso abrigado, es rico, ¿cachai? que dormir cagado de calor. Eso cuando te despertáis sudando Sí. y no sabéis qué hacer. Qué desagradable, qué desagrado. Sí, es que el calor extremo también es desagradable. Correcto. Sí, pero creo que los dos extremos son desagradables al final. Porque de estar cagado de frío tampoco podéis dormir mucho. También. Pero uno Porque se estáis así abriga, como po, con ¿cachai? terciana. Pero cuando el abrigo no es suficiente. ¿Te ha pasado que a pesar de que estáis súper abrigados, seguís teniendo frío? Por lo menos a mí me ha pasado. Sí, no, pasa. Hay veces que uno tiene No ya frío sé. como per se y por más de que te abrís, como que el cuerpo ya está helado. Y ahí tenéis que aplicar o un café o algo caliente o no sé. Claro, a mí yo Matarte. también soy mucho de tomar té, así que como que Ah, el ya té está ahí. siempre me... ¿Eres team té? Team té, sí. No, cafecito. El café en la mañana, sagrado, amigo. No, Si es no, que no funciona. El La café me hace muy mal para la guata. Entonces. Es que hay que tomarlo- Derivé al té Sí, porque el café tiene naturalmente. ese efecto, pero hay que tomarlo como no tan temprano. Si lo tomáis más tardecito, no hace Pero tanto ese que, efecto. que no es tan temprano y que es más tardecito. po. No sé, pues tipo 10 de la mañana. Ya. ¿Ya? ¿Pero con guata vacía o guata llena? No, para el desayuno. Po. Pero por eso te digo. ¿Comes y tomas café o café y comes? No, comes y tomas café. Al mismo tiempo. Sí. Sí. O sea, haría- Ah, sí, en lo para- posible. Claro. al mismo Para el tiempo. desayuno, así como para acá. Exactamente. Así tomo desayuno yo. Sí. Amigo, yo me compré 4 pares de calcetines térmicos. La mejor compra que he hecho este invierno. Sí. El frío desapareció. Calcetines térmicos. Me lo Sí, pasé, yo me lo igual- pasé al frío. Yo de igual verdad. tengo esos calcetines Sí, cuáticos. son muy- Los pies son un punto importante Sí. con el frío. Si tenéis las patas heladas, está todo mal. Cagaste, sí. A mí me O, la- pasa... o cuando se te mojan las zapatillas. Si tenéis los pies mojados, sí. está todo mal. Sí. A mí me pasa eso en el colegio y en la universidad. Pie helado, imposible, ya... sí. Sí. Ni Nada. siquiera te concentráis así No, como y que... lo pasáis mal. Sí. Y yo una de las pocas cosas que encuentro para solucionar eso es... Bueno, eso lo podía hacer, no siempre en clase lo podía hacer, pues, obviamente. Sentarme encima del pie. Ah, Wow, ya, igual... el calor, el auto, Sí. calor Claro. corporal. La autoobligación. No, pero yo no sé si era autoobligación. autocalor o como me estaba aplastando el pie. Empieza a irrigar la sangre. Claro.
Claro, entonces después me sacaba el zapato, Es la como sangre llegaba a golpe. Pegarse un tiro en el Sí, pie. claro. mejor, duele menos. Oye, antes que se me olvide, se lo damos a Lu, que Sí. no se nos pudo unir y no se nos va a unir en mucho tiempo. Va a estar en estado de hibernación. Sí, hablando de durante el invierno, invierno, sí, claro. está en invierno. Correcto, como arenita. Claro, Ah, como arenita. arenita, eso. exactamente, Vamos a molestarla después a su... De hecho, en este momento está hibernando ya. Sí, tal cual. La así comida que sobró del día que probamos comida, la luz Claro, se la llevó. Sí. no, la ingirió después para Sí, ah, verdad. Los los cachetes. cachetes. Sí. Cierto, así que esperemos que Lu despierte de Le su... mandamos un saludo a Lu y sus cachetes llenos de comida. y despierte Eso es su de fortaleza de la de su invernación. letargo. La fortaleza de la invernación. Ya no se me ocurre cómo relacionar el tema con el invierno, No pero... importa, no No, importa. pero si notan está un poco más oscuro todo. Sí, 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 está sí, más sí. oscuro. ¿Por qué está más oscuro? Porque ahí nos vamos a poner medio misteriosos en la Misteriosos onda... paranormales. Sí, paranormales. Así que vamos a contar unas cositas, porque a todos nos ha pasado, yo creo. No. Excepto a Pancho, obviamente No. a todo el mundo le pasa, menos No. a Pancho. Y si nos pasa, Pancho va a dar una explicación lógica y razonable al respecto. Mira, tengo varias. Pero sí, también vamos a hablar de algunos investigadores que surgieron por ahí paranormales. Y vamos a empezar con Alvarito, le voy a preguntar, ¿usted cuál es la experiencia paranormal que... Mira, qué buen sonido de ambiente nos puso ahí el gran... Veloz, el veloz, veloz, Matías. dedos veloces, Matías. Pensé que había puesto me asusta, pero me gusta. Que también Sí, vale. vale. Sí, ¿Como porque- paranormal? ¿Mm? Sí. ¿Quién cantaba esa canción a todo esto? No tengo No idea. tengo idea. Adrián y los Dawn. No sé por qué siempre pienso en No, Adrián. y lo los canta una mujer, pero no me acuerdo Sí. quién. Que Adrián también es medio paranormal. Sí. Sí. Ah, Gilda, Gilda. Gilda la canta. O sea, ¿no has visto a Adrián y los de los Dados Negros? Sí, po. Sí, Claramente tiene un aspecto paranormal. Ah, sí, si te lo encontré en la noche en ya, en un callejón, sí. Es sí, como, sí. Correría. esa película del duende, el Leprechaun. Ya, por ahí, ¿cachai? Sí, Sí, como no, eso. horrible. Sí, porque- Ahora, a mí me gusta Adrián y los Dados Negros como ¿Sí? sí, su música. Tiene buenos temas. Tiene un sí. hitazo Adrián y los Dados Negros. Hitazo. Sí. ¿Cómo cuál? Tarjeta de invitación. Tarjetita de invitación. Cántala. No voy a cantar. Pero pero- los que están viendo, la gente que está viendo esto en vivo, el día Ahí está. domingo voy a estar en la inauguración de la exposición de Sofía Garavito. Le mandamos saludos a Sofía, que a también Sofía fue Flores Garavito, amiga del que programa. va a estar inaugurando su exposición A Más Luz, Más Sombra, de unos textiles que ella hizo. Y voy a estar yo con ella cantando sus canciones ahí en la Buenísimo. inauguración. De Sofía. Las canciones de Sofía. Sí, en contexto. Estamos hablando de Adrián. Sí, no, claro. no, todavía no llegamos al punto de hacer cover de Adrián y los Dados Negros, pero Buenísimo. sí vamos a Buena, buena. El domingo entonces ahí a el la domingo 1 de la tarde. sí, a la 1 de la tarde. Buenísimo. Sí. ¿Dónde? En la capilla de Mariano Puga, en Villa Francia, que, si no me equivoco, la calle es Las Estepas 877. Creo que esa es la dirección. ¿Algún metro de referencia o...? No tengo ningún metro de referencia. Está en el barrio Estación Central. Ah, ya. Ya. Ahí, sí, por la reja puede ya, ser. por la sí. reja ya. Ahí trataremos de llegar, así que Eso. bacán. Para Quedan el panorama para el domingo. Todos invitados. Sí, Buenísimo. panorama para el Sofía que domingo. estuvo en Sí, sí estuvo. dos Capítulo de dibujo, me acuerdo Sí. yo que estuvo. Y también Sí. estuvo en Ahí otro todo- capítulo sí, en otro capítulo Sí. que conversamos con del él. manifiesto. Sí, Sí. sí. Gran programa, Eh. gran programa. Sí, así que... Ahora que recuerdo, y hablando de cosas paranormales, Sofía estuvo en el capítulo donde dibujaron un Gengar espectacular. Sí. Sí, sí, Me sí, acuerdo sí, de me eso. acuerdo. Que Nano Sí. estaba indignado porque no habían podido dibujar un Gengar como corresponde. Sí. Pero Muy bueno. buena memoria, Alvarito. Sí, sí. Oye, y hablando, nosotros somos Psycho Geek, pero últimamente hemos hablado de puros otros temas que no involucran esta palabrita de acá. Esa de acá. Pero, Por eso- puta, somos un programa inclusivo, así que todos A son ver, bienvenidos. justo el otro día me preguntaron, ¿de qué, A ver. ¿de qué hablan? A ver, ya. Si son Psycho Geek. Y me dijeron, porque me imagino, y dije, mira, la verdad, La verdad, hablamos de lo que se nos ocurre en la semana. sí, eso Sí es verdad. hablamos eso es verdad. de cine, de cultura pop muchas veces, pero finalmente hablamos de lo que se nos ocurre esa semana. Sí. Sí, Sí, eso. eso de lo que se nos ocurre en la semana. Es y... que yo creo que tiene mucha relación con el nombre Psycho Geek, porque el nombre Psycho Geek se le ocurrió muy al voleo. Sí, también. También. Y los temas que conversamos se nos ocurren Sí, muy al voleo también. Hablamos de lo que tenemos ganas de hablar. Yo creo que Eso, ese es el exactamente. contexto. Claro. Y obviamente hacemos un consenso. Chicos, ¿les Dudo parece que haya hablamos otro de esto? programa Sí. en la televisión o en la radio En que el haga mundo, esto mismo. en el mundo, que haga sí. esto mismo de hablar lo que se nos ocurre. Lo que se nos ocurra. Y sin pauta, ojo.
No, hay importante, pauta. importante. Ah, sí, la pauta que... Tenemos reuniones de pero- pauta. tenemos reuniones 2 de- minutos, amigo, 2 minutos Sí, no sí, una sí. pauta, pero por ahí anda el papel tirado de la pauta. Hay que romper esa cuarta pared. ¿Hacemos pauta o no hacemos pauta? Claro. ¿Fingimos que hacemos pauta? No sé, ahí... Mira, como técnicamente una pauta no es. Básicamente es ponerse de acuerdo. Claro, ponerse de Sí, acuerdo. Ponerse de claro. acuerdo. Eso sí. ¿Eso cuenta como pauta? No Yo sé. creo que no cuenta como pauta. Sí, cuenta absolutamente. Calmado, que me llegó una foto relacionada al programa. A ver, ya empezaron gracias a la gente que... Bueno, un saludo que me manda a mí Rapwin. Rapwin, Rapwin de... co-conductor de Ah. La Tercera Cuerda, desde La Exacto. Tercera Cuerda. Sí, sí, sí. Buenísimo, saludos a la Manda gente saludos. de la Y tercera cuerda. el gran Nico Quiero también manda saludos. Todo Nico- palvarito. Nico Quiero también colaborador de la radio y que mañana debuta relatando el partido de Colo Colo con Everton a través de la radio. Ah, bueno. ¿Sí? Hernán, hincha acérrimo de Colo Colo y Pancho, hincha acérrimo Por de Everton. supuesto. Tengo mi camiseta debajo de la ropa. ¿De qué, de qué No la voy a mostrar. ¿De qué color juega Everton, Pancho? Rosado y fucsia. Casi, Casi. lucha cerca. Pancho es daltónico. Sí. Bueno, Eso- volvamos. volvamos. Bajemos. Bajemos Usted le hice una pregunta a mi niño. ¿Alguna experiencia paranormal que quiera contarnos que le haya ocurrido? Sí y no. Sí y no. Sí ¿Cómo es eso? sí porque han sucedido, pero no porque han sido provocadas. Ya. En el sentido que yo he buscado tener alguna experiencia paranormal. Ah, ya. ¿Ya? No sé si se entiende. ¿Sí? O sea, ¿queréis que te penen? Por ejemplo. No necesariamente. Pero Cuidado con eso. he ido, sí, ojo. He ido a partes. Pancho. Pancho, me Perdón sorprende. la talla morando con compañía. Me sorprende. No, porque he ido a lugares como cargados de Ah, ya, cuestiones. ya. O yo lo conté la semana pasada, no sé si al aire fuera de cámara. Nos fuimos a meter a un lugar oscuro con una vela, como generando este ambiente Ah, para que te claro. ocurra algo. Así como naturalmente, como que yo esté en mi casa y me boten un cuadro, cosas así, no me ha pasado. Ujú. Pero sí he provocado situaciones o he ido a lugares donde puede que pase esto. O que tenga una explicación científica, lógica, como me ¿Pero diga el Pancho. qué te pasó puntualmente? A ver, estuve en la casa de la Quintrala, en Graneros. Cuático. Y estuve en... Es que justo hablamos de eso la otra vez. En ¿Estuviste en el hospital o no? En el ex- hospital. ¿Sí? el hospital que también queda por allá. Pero no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo el ex hospital. No sé Sí, cómo no me era. acuerdo. Pero era de niño. Sí. También ahí entramos y lo que contamos la vez pasada, que el aire se sentía pesado, había como una sensación extraña que puede ser sugestión, pero sí se sentía incómodo, sí yo sentíamos como con 5 personas más y se sentía que en algunas habitaciones había movimiento. Pero ¿cómo eso de que ¿Cómo se describes que sí. sentía movimiento? Onda, que estáis tú y nosotros, imagínate una habitación cerrada, no Ajá. tenía ventanas, y estamos nosotros 3. Y efectivamente sientes tratando... ¿Escuchas que se mueven cosas? Sí. Y como la sensación de que hay movimiento, de viento correr, pero no de que corre un chiflón de viento. Po, weón. Ya. Como sentir, por ejemplo, si yo estoy cerca tuyo y Ujú. yo hago algún movimiento, hay sentir una pequeña brisa. ¿Cachai? O sentí ahí, a ver, el calor humano se siente. O sea, en este momento el estudio está con el aire apagado, pero como hace un rato había harta gente en movimiento, se siente que hay calor. Ujú. ¿Cachai? En vez de estar haciendo un frío de mierda que había estado haciendo, y en los pasillos estaba al lado, y entraba ahí algunas piezas, obviamente se le puede buscar alguna explicación, pero sí se sentía al rato como mierda, como que hay mucha gente aquí, y no había tanta, no tenía la lógica. Ya, mi pregunta es la siguiente. Todo esto que Niños tú, no escuché, no Ya. escuché niños, ni Pero ni cosas. llanto, ni... todo lo que no. tú me describes, ¿se le puede atribuir a algo paranormal? A ver, Esa es es que la pregunta, la porque- explicación de... Porque puede haber Oye, esa pasado. cámara. Puede haber explica- pasado, pero de ahí a que efectivamente eso sea un hecho paranormal, hay un trecho. A ver, igual, que po. entreteniendo la idea de que ahí pasaba algo, efectivamente, que ahí quedaron almas de niños, de Sí. la misma gente. Como te digo, efectivamente el ambiente y la sensación cambió al entrar, inmediatamente. O sea, cruzar la puerta y al tiro sentís como el aire pesado. ¿Antes en tu vida habías entrado a un edificio abandonado? Sí, muchas veces. Ya. Sí. ¿Y habéis sentido lo mismo? No siempre, Ya. No siempre. no siempre. Puede que tenga que ver con el material en que están hechos los edificios.
Pancho, está hilando muy fino. Pa- Está pa' que- hilando, pa' que te está digo que hilando no muy soy porque fino. hay, para que te porque diga que no hay, sé hay materiales que permiten o estructuras que permiten la circulación del aire, otros que envician el Claro. aire y queda todo más Pero encerrado. ahí trato de explicar por qué en otros lugares abandonados o vacíos no se sentía este tipo de... Porque igual se siente cuando es aire guardado de encierro. Sí, po. O sea, uno Ujú. siente cuando algo huele a encerrado, se siente el aire pesado a encierro. Como en una sala de sonido, que uno siente que la Claro. agua está súper apretada. Pero no era esa sensación. Como te digo, incluso anímicamente cambió el ambiente, como contaba la vez pasada, no sé si en cámara o fuera, en el Fuera, monumento fuera. de las Torres Gemelas. Eso te iba a preguntar. Ah, sí. ya. Acercarse al lugar fue muy duro. Inmediatamente como que el ánimo y el ambiente de todas las personas, y hablo por mí, Sí, po. porque yo iba con otra mentalidad, cambió. O sea, inmediatamente como que fue súper Ahora sobrecogedor. es como una cosa mental al final, pues, porque tú sabes lo que ocurrió ahí. Nuevamente, cuando vas al Claro. hospital, tú ya sabes que era un lugar que ocurrían Yo cosas que eran... trato de ser muy escéptico también, pero me es inevitable esa sensación. Por eso te digo, no he tenido situaciones Es que, paranormales de nuevo, así per se, pero sí provoca... Si tú vas como al monumento de las Torres Gemelas o al de Hiroshima, por ejemplo, también, que son como lugares como súper fuertes emocionalmente, como que obviamente tú vas sabiendo eso. Tú ya cachai toda la historia que pasó ahí. Entonces como que es inevitable que no te pasen cosas con eso. Y es porque uno está obviamente con toda esa información ya en la cabeza. Puede ser, pero yo igual creo en que los lugares pueden cargar algún tipo de carga emocional. Elijo creer. Yo elijo creer. Elijo creer, sí, señor. ¿Quién decía Sí, eso? No sé. Como lo he el escuchado póster muchas veces. de Mulder en los Sí, archivos I want X, to I want to believe. believe. I want to believe. No, yo sí creo que los lugares y las cosas pueden tener una carga emocional. Pero solo fue como esa sensación, no fue nada como que se movieron cosas, escuchaste algo. No, como te viste digo, algo. yo no escuché, no vi nada, no sentí directamente así como hay gente que dice que sentí que la agarraron. Ujú. No, pero sí sentía que era de hecho, era un lugar en el que no quería seguir. No quise seguir en ese lugar. Me sentí incómodo y sentí que en algún momento o me iba a dar algo a mí, así como que me diera, Claro, sí. po. como que me diera a mí, no sé. Bueno, yo igual me siento incómodo en lugares cerrados. ¿Te podías desmayar? No sé, alguna cosa. Claro, me sentí incómodo, pero no físicamente, no biológicamente, no me sentí mareado, como me sentí, pero era como, bueno, quiero salir de aquí. No estoy cómodo, siento weas raras, ¿cachai? La gente obviamente estaba nerviosa, por eso te digo, también Ujú. se entiende que hay Sí, mucho de po. sugestión. Pero eso sí se lo atribuyo, quizás algo directamente paranormal, porque como te digo, no hubo una intervención de un tercero directamente, pero sí sentí que el lugar algo tenía. Algo está, lo mismo en la Casa de la Quintrala. La Casa de la Quintrala tampoco es que sea una casa la que nosotros fuimos, es una estructura que ya en su mayoría está botada, Ah, ya. Ah, ya. tiene partes abiertas. Pero aún así también el Sí. lugar es muy extraño, tiene una sensación muy extraña. Ahora, mi pregunta es... Bueno, yo a todo esto no tengo idea de la historia de la Quintrala. eso mismo te Yo iba a veo a preguntar. la Quintrala y pienso en el Calderón. En Argandoña. La Raquel Yo, eso es todo lo que sé de la Quintrala. No tengo Es idea que de la historia. eso te iba a preguntar porque... ¿por qué se le atribuye esta cosa paranormal a la Quintrala? Sí, claro, existe una leyenda de la Quintrala, pero es una leyenda. En los hechos históricos concretos, como que todo lo que se cuenta es absolutamente falso. Tomen en cuenta ¿Quién chucha quién era la era Quintrala? la Quintrala como figura en ese tiempo. Era una mujer que era dueña de terrenos, era una terrateniente que tenía dinero, que tenía Ajá. poder. Una mujer que tiene poder no es bien vista en una sociedad, sobre todo como la chilena de esa época, Ujú. ¿cachai? En donde era una mujer que no estaba ni ahí mucho con los mandatos morales de la iglesia, ¿cachai? Y que tenía que enfrentarse a todo un sistema súper patriarcal y machista, y ella como poner como no dar su brazo a torcer, ¿cachai? Entonces, La Argandoña. ¿Es Argandoña? ¿O obviamente, es la Quintrala, la verdad? obviamente La Argandoña. se empiezan a echar a correr todos estos Sí, rumores po. de ella, que era una bruja, un clásico, una mujer que es independiente y tiene poder es una bruja, ¿cachai? Hace hechicería, ella no puede como ser dueña de terreno sin haber hecho un pacto con el diablo. Wow. Wow. No, pero Entonces, en ese sentido sí puedo explicar. entonces, ¿por qué la casa de la Quintrala va a tener cargas si en realidad la Quintrala nunca fue una bruja? No sabemos. No sabemos. Es que eso ya es como entrar en la lógica machista, po.
Sí, de hecho, el concepto de bruja es un concepto súper machista. Pues Ya, también pero hay es- brujos, pues. Ya, pero estamos hablando de otra cosa, ¿cachai? El concepto de bruja, ¿cachai? Ya. Viene de Europa. Ya no, pero, Ya. pero si vamos a la base de Sí, po. independiente hombres o mujeres que hagan brujería, son brujos o brujas. Por, la Quintrala podría haber Pero intentado hacer algún tipo de el- brujería o vudú, un mal de, qué sé yo, los Como gitanos. el no sé, los arquetipo de gitanos. brujo acá en Chile, como los brujos de la recta provincia, por ejemplo, tienen una historia súper distinta a lo que nosotros como cultura general conocemos de las brujas, ¿cachai? Ujú. Porque, por ejemplo, la cacería de brujas que hubo en Europa, ¿cachai? Por parte de la iglesia, en donde se quemaban mujeres y todo, no se quemaban brujas, se quemaban mujeres que eran, por lo general, ancianas, que tenían conocimientos Sí. de hierbas medicinales y todo, y que obviamente curaban las enfermedades que la iglesia no podía curar. Claro. ¿Cachai? Entonces era un mal negocio para la iglesia que obviamente te cobraba por todas estas sanaciones espirituales que hacían y todo el asunto. Claro. Entonces, y este libro, el libro de ¿cómo se llama? El Malefic Maliferium, algo así, que era como el libro para cazar brujas, que era como un manual, Ujú. ¿cachai? Si tú lo leías, un libro misógino así, pero a más no poder. O sea, toda la maldad solo viene de las mujeres. Mm. La mayoría de las personas que mató esta Inquisición fueron mujeres, Claro. no fueron hombres. ¿Cachai? Entonces, el concepto de cuando se le denomina a una mujer bruja viene mucho de esta idea muy machista al final. Claro. Volvamos Volvamos. a la Quintrala. Ujú. Creo que se puede explicar un lugar que sí tenía algún tipo de sensación extraña, buscándole explicar que Sí. las cosas puedan tener una sensación extraña, sin yo tener ninguna noción de lo que era. Yo sabía que era la casa de la Quintrala, lo que entendía era que la Quintrala fue una patrona fundo, que probablemente no era de las mejores personas, no lo sabemos, Ujú. o no lo sé por lo menos No, yo. tampoco estoy poniendo las manos al fuego por la claro. Quintrala. ¿O sí? Pero a lo que voy es que como todo eso que se le atribuía como de que hacía pacto con el diablo y todo eso, vamos. Bueno, Es lo que siempre se dice cuando nuevamente hay una mujer independiente con poder. Bueno, ese lugar era raro. Era raro. Bueno, visualmente también era raro, era una casa medio botada, Sí, ¿cachai? po, igual La- da como miedo. da Pero miedito. efectivamente sentí una sensación parecida. No tan terrible como la del hospital. O sea, la del hospital Ya. la cagó. Mm. Yo creo Era que otra por un wea. cementerio, sí. Pero es que yo he ido a Quizá. cementerios también, no Ya. de noche, Ya. y nunca me ha dado esa sensación. O sea, yo nunca me he sentido incómodo en un cementerio. Hoy tenemos también Irían- una junta ¿Irían a un pendiente. cementerio de noche? Si tenemos una junta Sí, pendiente de ir a un ¿Sí? cementerio. Ah, ya. Lo teníamos acordado hace mucho tiempo que tenemos que ir a un cementerio. Si yo a un Pero cementerio no sé si nos están haciendo las visitas hoy en día. Ah, sí. Pero nos por lo- metemos. no tengo idea. ¿Ah? nos metemos. Nos Nos metemos. metemos a la metemos. mala. Nos disfrazamos de... ¿Cómo? De sepulturero. De Sepulturero. Claro. Que era un raro un sepulturero que trabaje de Sí, noche, pero bueno. sí. Pues, sepulta de noche. Pues. No, yo he estado en cementerios, pero nunca he sentido esa sensación. O sea, muchos, pero nunca he sentido una sensación de incomodidad en un cementerio. ¿Algo que ustedes han sentido? ¿Alguna sensación de No, incomodidad? de hecho, he ido varias veces a los cementerios. Muchas veces y no he sentido. De hecho, Al de acá no he ido, sí. Nunca he ido. ¿Al de acá cuál? De Al todos. cementerio general. Nunca. Ah. ¿Algún cementerio? Nunca he ido. ¿Nunca he ido a serio? un cementerio? No tengo familia aquí, entonces. Bueno, pero no, pero yo fui al de Punta Arenas. podríamos ¿Sí? ir hay dos que son ¿A visitar? muy bonitos, que uno es el cementerio general ¿Mm? de allá, y el otro el que está al frente del cementerio católico, que es el más antiguo de Santiago. Ya, Creo que buena. de Chile incluso. Buena. Y que ese sí, como la forma y la estructura que tiene, muy, muy bacán. Ya, hay que ir entonces. El de Punta Arenas, que es súper bonito. De Ah, hecho, sí, pues se sí, hacen he tour visto de día fotos, sí. constantemente. Es muy bonito, tiene parte así como, claro, como estructuras grandes, tiene un pasillo de árboles y todo. Pero tampoco, o sea, nada. Es más, yo así como, oh, qué bonito esto. Sentí una sensación, bueno, bacán. O sea, Claro. lo cual Pero es es bonito. un cementerio, ¿cachai? Pero es un cementerio. Pero Sí. no sentí, yo la verdad nunca sentí un apego al, creo que es el de Punta Arenas, ¿no? Sí, Sí. sí. Nunca he Mm. sentido una sensación extraña en un cementerio. Quizás si te metías a esas catacumbas Claro. o esas cosas de pronto, pero porque está encerrado. Ahí sí le daría la explicación del Pancho que obvio. O sea, yo me meto a cualquier hueá subterráneo y obviamente el aire se va a sentir pesado y sentir calor y te va a sentir mal. Mira, justo hay un fantasma. Po. Nano, tú. Experiencias paranormales. A mí no, pero. O sea, sí, pero no, como dijo el Álvaro. Qué fácil esa respuesta. Sí, sí, pero no. No, tengo una. Que vamos a ver si Pancho la puede explicar. No, tampoco no la vengo a dar aquí del señor No, está bien. resuelve casos. No, está bien. El cazador de... El cazador de mitos. Esto me pasó cuando era niño.
No sé en qué da esa parte como entre los 8 y 10 años como muy confusa. ¿Ya? Antes o después de lo de la carta de Pokémon. No sé todavía. Eso estaba viendo. No sé si fue antes o después. Ya, Nano filo. tuvo un periodo de edad Sí, tuvo muy que- nebuloso. Muy nebuloso, sí. Ya, el contexto es que estábamos jugando con típicos niños de los 90 jugando afuera porque no había otra cosa que hacer en una cancha. En mi pueblito allá en el valle de Copiapó. Entonces, un chico que era como 2 años mayor que nosotros se puso a contar cosas y dijo una vez que la cucamula lo sacó a pasear. Ya tenéis que explicarme qué La es lo que cuca es. mula, ya. La cuca mula es una bestia mítica que es como muy típica del Valle de Elqui, ¿Ya? que cuando aparece trae desgracia a los campesinos. Como que si te aparece la cuca mula, no va a haber como siempre ese año, ¿cachai? No va a haber cosecha, etcétera. Y es una mula con alas, ¿cachai? Como un Ya. Pegaso. Ah, Ya, esa es como la ya. forma de la... Un Pegaso Perkin. Como un Pegaso, pero más feo, ¿cachai? Un Pegaso, pero más feo. Entonces, y de hecho creo que significa como bestia del infierno, una cosa así. No sé en qué idioma, o en ya. algún vocablo, etcétera, ya. Filo, la cuca mula. Algo como eso, ¿cachai? Ya. Mm. O sea, él no me dijo nada más que eso, ¿cachai? Como que Ya. él dijo que la había sacado a pasear, que era como un caballo, dijo. ¿Ya? ¿Él la había sacado a pasear? No. ¿O ella lo había sacado a pasear? Ella lo sacó a pasear a Ah, él, ya. ¿cachai? Y no sé qué weá le inventó, pero ya eso no interesa, ¿ya? La cosa es que en mi casa había, por ejemplo, está en mi casa en la última calle, hay una pequeña subida Ujú. y atrás estaba la cancha donde jugábamos, ¿cachai? Ya. Ya, entonces, ya pasó, no sé si fue ese mismo día, esa misma semana, lo dudo. Y yo me acuerdo que eran como, no sé, 12 de la noche, 1 de la mañana, y te juro que escuché un caballo, pero no era es que era como muy grande porque se escuchaban las pisadas muy grandes, ¿cachai? Y se escuchaba que ese caballo arrastraba unas cadenas. Esto no se lo contaba a nadie lo sabe. Recién se lo estoy primicia. contando a ustedes. sí, Primicia en primicia, Psycho Geek. ¿cachai? Primer Hizo así, plano. pasaba taca, 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 y sonaba un caballo que arrastraba las cadenas. De verdad que arrastraba. Y yo dije, igual pensando así como, ya, pero. Y yo era un niño, ¿cachai? Más cobarde que la mierda. Entonces, ni cagando me iba a asomar a ver, ¿cachai? Porque también creo que también, como que si tú lo veís, si, algo te pasaba si lo veís. Como que también estaba ese miedo. Entonces, Ya. ni cagando me asomaba por la ventana. Entonces. Rayos, ¿qué es esto? ¿Cachai? Como que de verdad que se escuchaba como un caballo muy grande que arrastraba unas cadenas. Y ¿Pero bajó. fue así, el mismo día que te contaron? es que no estoy seguro, ¿cachai? No Ah, sé si ya. fue, pero obviamente no fue antes, pero no sé si fue el mismo día, después, una semana, no sé. Entonces, de verdad que tengo muy grabado esa cuestión que un caballo bajando taca, 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 y arrastrando cadena. Bajó y después subió, ¿cachai? Fue 2 veces. Entonces, y no caché nunca qué fue, porque tampoco le dije a nadie, como que dije, vamos a hacer que estoy loco. Se le agarrancó el caballo, ¿no? ¿Habían sé. caballos cerca de tu No, casa? no había gente que criara caballos, ¿cachai? ¿Habías visto caballos a esa edad? Sí, sí, mi abuelo tenía caballos, ¿cachai? Ah, ya. Pero arrastrando cadenas, ¿cachai? Se escuchaba el sonido de Un el percherón. galope y unas cadenas, ¿cachai? No una, varias cadenas y unas pisadas muy, muy pesadas, por decirlo así. ¿Cachai? No sé, ahí la Ahí dejo. la dejo. Ahí la dejo, señores. A ¿Ah? ver, busquemos explicaciones. Ya, busquemos explicaciones. ¿Qué puede ser? Yo pensé en un perchero. Percheros son estos caballos gigantes de patas grandes los que mueven arados. No, imposible. Se pudo haber escapado con un arado. Es que eso pensé también, a alguien se le escapó un caballo, ¿cachai? Se le arrastró En el lugar no habían como cultivos, ¿cachai? Ni siembra, ni Ya, pero hectáreas grandes nos falta el caballero que anda vendiendo verdura con una carreta y un En la caballo. noche. ¿Ya? En la No, y noche. que puede haber regresado de Ah, estar ya. vendiendo de no. Hay que recordar a que la el nano casa. vivía básicamente en Tatooine. Sí, pues, ¿cachai? O sea, no había así como... Era un pueblo culiado, ¿cachai? Que era- Pero, mucha- por ejemplo, cuando se ponía la feria. no había, no sabía, ¿No había feria? No había feria. ¿En serio no, No había feria? feria, es un pueblo muy chico. ¿Dónde vi? ¿Cachai? ¿Dónde vi? Tatooine. Entonces, por eso te digo, entonces no había como nada... ¿Volviste alguna vez en la vida a escuchar No, algo nunca lo volví a así? Nunca lo había escuchado. No, y aunque no fuera el mismo ruido, ¿alguna sensación de que escuchaste alguna weá a lo lejos? Ahora, ¿estáis absolutamente seguro que era un caballo? Es que no sé Eso- qué otra eso es cosa, lo otro, no sé porque- qué otra cosa más porque- sonará... Porque a lo mejor asociaste el sonido a un caballo, pero a lo mejor puede haber sido otra cosa. Quizás, Porque, pero porque eso, porque eso es lo otro. creo Tenemos- que sé cómo suenan los caballos, entonces como que... Pero que eso es lo otro. Como que solo tenemos el relato de algo que experimentaste con un solo sentido. Sí, y no estaba durmiendo, o sea, no estaba soñando. Sí, Claro. tenía frío, me levanté, estuve al lado de la ventana con la pera de ver si abría la cortina o no, ¿cachai? Entonces dije, no, mejor no, ¿cachai? Pero por eso. Entonces, Es que puede haber sido Ay, no cualquier cosa al final.
O pudo haber Sí. sido Si no hay- la cuca loca. ¿Cómo era? Cucamule. La Perdón, cuca perdón. loca. La cucamule. La cuca loca. mira. La cucamule. Cuca loca, igual es buen nombre. me gusta. Sí, pero Sí, no sé, sí. o sea, No sé, ahí la dejo picando. porque las cadenas tampoco son parte de la leyenda de la cucamula. No, pues, ¿cachai? Entonces no sé Quizás cómo fue me uno imaginé nuevo. eso, ¿cachai? Entonces, Algo nuevo. algo Claro. nuevo, no sé. ¿Qué mitos hay en Copiapó o en el norte que te hayan criado escuchando o que hayas escuchado mucho de chico? La Llorona, como vivíamos cerca de un río, el Cuero también era muy... Ajá. Sí. Estaba no me acuerdo cómo se llama esta ciudad, Trolopampa también, ¿cachai? Que era una ciudad que se aparece como en un peladero, ¿cachai? Ujú. Un viajero se puede acercar, ¿cachai? Como, es una ciudad fantasma, como que la pasáis bien y al final, al día siguiente, como que despertáis así tirado en medio de la nada. Mm. También está la del Alicanto, que es el pájaro que te Sí, guía puede hacia ser un conocida la yacimiento, Alicante, ¿cachai? Sí. sí. A los mineros de buen corazón y Ujú. de mal corazón también. Y también tengo otra que ya he como hecho mucha casualidad, que fue para... También estábamos en la escuela en este pueblito, y este pueblito me pasó de todo. Te lo juro que es cierto, te lo juro. Que nos llevaron ¿En al ese mismo cementerio. periodo etario nebuloso? No, fue más grande como a los 13, por ahí, Ya, 12 ya, por ahí. Entonces ya, fuimos al cementerio, fuimos al cementerio. No, que nunca había estado en un cementerio. No, pero acá en Santiago nunca estamos. Ah, aquí en Santiago ya. Acá en ok, Santiago. ok. Fuimos al cementerio de este pueblito. Ya, pues nos falta, típico el compañero de curso, el desordenado, el que no hace caso, que, oye, ven para acá, que el que siempre anda, no hace caso a la profe. Ya, este compañero, que se llamaba Ulises, que lo odio, Que lo sepa. que lo sepa, sepa sí, Ulises. sí, me hizo bullying, así que Que lo sepa Ulises. me da lo mismo donde está y no me interesa. Este niño desordenado, que se llama Ulises, capaz que me esté viendo, así te imaginas, ya. No. Reitero, Ulises. Reitero. No se llama Ulises, pero le cambié el nombre para... Ah, ya está, filo. ya está. Buen nombre igual. Este niño se metió a un mausoleo que estaba abierto, ¿cachai? Que era, Ya. en ese cementerio a un mausoleo muy antiguo de madera, ¿cachai? Como que tú abrís la puerta, bueno, y veis todo, ¿cachai? Ya. Entonces ya, este niño se metió a un mausoleo que estaba como subterráneo y como que todos se acercaban, oye, se metió el niñito acá, oye, sale, y va a llegar la profe, tarde, y llegó la profe, oye, salga de ahí, ¿ya? Filo. Entonces yo no quise ver porque me da miedo ver los cadáveres, ¿cachai? Entonces ¿Pero estaban la weá ahí? estaba la wea ahí, ¿cachai? Estaba la wea ahí. Pero Pero- era muy antiguo. Pero los cadáveres estaban a la ¿Eso vista. al aire libre? O sea, No, pues era un mausoleo subterráneo. Este niño bajó y como que hasta las cajas estaban abiertas, ¿cachai? Oye, pero el peor cementerio Sí, del sí, mundo. sí, es muy... Ojalá no morir ahí. Sí, pues. ojalá. chuta. Ojalá Es que, morir ahí. es que es muy antiguo, ¿cachai? Es muy antiguo. Entonces como que está todo muy mal cuidado, Pero ya, etcétera. ya. Sí. Ya. Y los niños dijeron, yo no quise ver, que este chico abrió un ataúd y rompió el bracito de un cadáver, que ya yo creo que ya estaba en los puros huesitos, ¿cachai? Como Ni que, un respeto. Ni un dijo, respeto. ¡ay, rompió el brazo! Ya le rompió el bracito y ya. Filo, le rompió el bracito. Como 2 semanas después, este niño se rompió el brazo. Oh. Se llama karma. Sí, se llama karma, coincidencia. Y no me acuerdo qué más le pasó después, pero como que después de ese acontecimiento, como que le pasaron puras weas malas. ¿Cachai? Como que faltó como 2 meses a clase, no sé por qué, ¿cachai? Como que aparte Se cayó en una se- tumba. Se cayó en una tumba. De hecho, no salió de ahí. Pero también fue como raro, pero eso ya es como ya mucha casualidad. Pero también pasan cositas cuando... Ahora Ulises Sí. trabaja como guardia del cementerio. Sí, de hecho. Sin con un brazo menos. con un brazo No, menos, igual buena sí. historia esa weá. Sí, buena historia. Pancho, tengo una Pancho. pregunta para ti. Pregúnteme. Ya tenemos claro que nunca has tenido una experiencia paranormal No. o algo así. Y he estado en situaciones en que debería suceder, pero nunca sucedió. ¿Te ha pasado alguna vez que leyendo algo, viendo, inventé la edad, Ujú. leyendo algo, viendo algo, escuchando algo, te ha generado algún tipo de escalofrío, Sí, por miedo, supuesto. incomodidad? ¿Sí? Sí, hace muchos años, cuando era muy chiquitito, con mi familia vivíamos en una casona súper antigua, Ujú. que en un barrio ahí en La Cisterna, y que eran como de las primeras casonas que se habían construido. Y arrendábamos ahí, que yo asumo que el arriendo salía barato porque la casona estaba en muy malas condiciones, y era súper, súper antigua. Mi papá siempre cuenta que, porque como que estaban las piezas, estaba el living comedor, que tenía una chimenea, y atrás había como unas piezas. Mi papá ahí tenía su taller, porque mi papá era marroquinero. Ujú. ¿Ya? Entonces tenía ahí Bueno. mismo el taller donde hacía como sus pegas.
Y él a veces se quedaba de noche trabajando. Po. Y mi mamá después siempre nos contaba de que escuchaba cosas o veía cosas que sucedían, porque la casa era muy antigua y qué sé yo. Yo de chico nunca escuché ni vi nada de noche y en ninguna oportunidad. Vivimos muchos años en esa casa. Y a pesar de que yo era muy miedoso, me sugestionaba mucho. Veía una película de terror y pensaba al tiro que iba a pasar lo mismo en la casa. Sobre todo como estas películas como Poltergeist o la del payaso, eso. Ujú. Pero claro, como que le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y creo que esa casa fue la primera vez que tuve yo una pieza solo. Ujú. Entonces, peor aún. Entonces eran de estas casas como que tenían techos muy altos. Oh, y qué todo. miedo ya. Y eso. Pero no, a veces me levantaba de noche al baño, tenía que cruzar todo el pasillo para llegar al baño y nunca... ¿Por qué te Lo más terrible que pasó una vez fue que abrí la tapa del water y saltó una rata. Y ni así. Pero no, eso no tiene nada de paranormal, Sí, es o sea, porque la casa era muy antigua. sí. nomás. ¿Por qué te daba miedo la oscuridad? Porque creía que en la oscuridad estaban los monstruos, po, ¿cachai? Que de la oscuridad iba a salir, qué sé yo, un vampiro estaba esta cuestión como de la mano peluda, que no sé de dónde viene, pero ese tipo de imaginería como del monstruo o del cuco. ¿Pero dormíais con luz prendida entonces? ¿O simplemente no pasáis por parte oscura? Trataba de no pasar por parte oscura y de noche a veces dormía con la luz prendida. Pero eso te pasaba entonces directamente asociado a lo que veíais. O sea, Sí. veíais películas y Es que que me te imaginabas- ya. me gustaba mucho ver películas de terror, a pesar de que me daba miedo después. Ya. ¿Al día de hoy te dan miedo las películas de terror? Hay algunas que me han dado, no sé si el mismo miedo de chico, como el mismo tipo de sugestión, pero sí me han dejado esta sensación como de, oh, la weá que acabo de ver. Y la última que me pasó eso fue Hereditary. Ya. O sea, que creo que es una Sí, de las sí. mejores películas de terror que salió últimamente. Pero te pregunto, Ah, no, dale, sí. ¿te da miedo una película o te genera este suspenso o estos sustos de, Claro, este estrés. de jumpscare claro. o te da miedo como de lo que decís tú así como, "Weón, lo que estoy así"? Es como inquietante. rechazo, porque eso voy. es como inquietante. Ujú. Eso más la sensación, como de que estáis viendo algo que como que te da cosas seguir mirando, ¿cachai? Porque hay una parte en la película en que de ahí en adelante todo empieza a ir mal y cada vez la base se pone peor y tú decís como, "Ay, coño, madre". Te pregunto por qué te genera miedo, porque iba a ver cómo me respondíais de... A ver, hay gente que le genera miedo las películas de terror Ujú. porque lo puede asociar a algo que le pudiese pasar Sí, en la po. vida. O como, uy, Ah. mierda, quería yo en esa situación. Claro. O mierda, ¿qué pasa si me pasa eso? Entonces por eso Claro. te preguntaba si es porque te incomoda la situación o en algún momento te genera miedo llevarlo a la realidad. No, estoy súper claro que es una ficción, absolutamente. Pero en películas como Midsommar, Es que dudo que vaya alguna vez a estar en una situación como la de Midsommar. y si estoy, no voy a ser tan imbécil como los protagonistas de la película. bueno, eso también. Típico. Sí, Porque, digámoslo, cavaron su propia tumba Sí, los tipos. a ver, O digamos. la mayoría de ellos. Hay una weá que se llama como. Aparte del pacto de lectura, es como el pacto del protagonista. Entrar en la fantasía No, de lo que está aparte, ocurriendo también. Los personajes en las películas y las historias tienen que ser intrínsecamente tontos Sí, muchas veces o para que haya sea, historia. No, Sí. no pases por esa No, puerta, ya sí. va por la puerta. Y La no vayas solo, lógica, ya. No se exacto. separen, ya se separan, ¿cachai? Pero entonces te da solo por lo que estáis viendo, nunca es porque estáis puesto en esa situación o te genera esto en la realidad. Porque, por ejemplo, cuando era chico, cuando vi Poltergeist, como que realmente me daba miedo porque pensaba que podía pasar en Ujú. mi casa. Y que las sillas se movieran solas y que aparecían estos fantasmas de Poltergeist, que eran muy terribles. Y claro, pues como que yo cuando chico creía realmente que podían existir los fantasmas. Y por eso también como que me daba miedo la oscuridad. Por las cosas que aparecen o están Sí. asociadas a la noche al final. Porque todos los fantasmas salen de noche por alguna razón. Claro, salvo Gasparín. Gasparín, sí. Que es amigable. Claro. Sí, po. Es buena onda. Pero a ver, estoy buscándole Sí. No, mientras Álvaro busca. No, estoy diciendo, estoy buscándole Ya, el El punto débil Sí, de, el punto del- Porque Midsommar,
puede ocurrir. ¿No te genera miedo que esa weá esté pasando en alguna parte del mundo? O sea, que ocurra. ¿Qué está pasando de más? Po? o sea, es terrible y las sectas Sí, po. son reales, Por eso. de hecho. Pero, o sea, es Porque que tú más, me decís, es que bueno, más que miedo, Es que es tú como... me decís, imposible que me encuentre en esa situación, pero a ver, una cosa puede llevar a la otra y eso uno se encuentra, si seguimos la lógica de las películas, a eso uno se puede encontrar en situaciones así sin querer, weón. Es que, claro, por ejemplo, el casos como de asesinos en serie, que claro, como que le puede pasar Sí, a cualquiera, puede pasar a o cualquiera. casi a cualquiera. Y ese es el punto. Y como que me acordé de algo que hablamos en el capítulo de los asesinos en serie. Al final, como que, ¿por qué están este tipo de películas o documentales sobre este tipo de casos, ya sea de sectas o de asesinos en serie? Es más que solo como ponerse en la mente del asesino o el morbo de lo que ocurrió, sino que también es poner como atención en el tipo de víctimas que caen en las sectas Claro, o son víctimas de los asesinos en serie, que por lo general, por ejemplo, los líderes de secta saben a qué personas tienen que comenzar a engatusar, Claro. ¿cachai? Son personas que siempre tienen como puntos débiles como necesidades o pasan por algún... son autoestima, sí. ¿cachai? Son depresivos, etcétera, etcétera. Lo mismo los asesinos en serie. ¿A quiénes atacan? A mujeres, a ancianas solas, a niños o a niñas, ¿verdad? A los más desvalidos de una sociedad al final, ¿cachai? Rara vez un asesino en serie va a atacar a un hombre... Sería un guan más grande que él, ¿cachai? Claro, Sí, po, más eso alto, no... más fuerte. Creo que nunca ha sucedido, de hecho. Entonces, como que me da más miedo precisamente porque todavía existen este tipo de situaciones, ¿cachai? Y que lamentablemente son este tipo de personas las más débiles dentro de nuestra sociedad, las que están más expuestas a este tipo de Hay gente peligro. que vive en películas de terror todos los días, ¿cachai? Exactamente. ¿Has exactamente. sentido temor por tu vida en algún Sí. momento? Sí, una vez. Creo. No, 2 veces. Sí. 2 veces, sí. Pero no, tampoco no tiene nada que ver con cosas paranormales. No, Ay. pero voy a otra después de eso. La primera vez fue un accidente que tuve hace muchos años en bicicleta, que iba Ujú. bajando el Cerro San Cristóbal Ujú, y me caigo hacia adelante. ujú, Yo creo que si no hubiese llevado casco, yo me mato en ese momento. ujú, Terminé así, pero muy, muy mal, con heridas así como profundas ujú. después de esa caída. Y por un momento, porque como que me fui para adelante con la bicicleta y mi cerebro como que se apagó por un segundo. Y Ya. cuando volvió a conectarse mi cerebro ya estaba tirado en el pavimento. Oh. Y ahí por un segundo pensé que me había pasado algo más grave. Porque como que no me moví, traté de no moverme y mentalmente decía ya, me duele algo que como mentalmente así como haciendo Un escáner. un Recuento escáner de daño, sí. claro. Y de repente se acerca alguien y dice, oye, mira, le está sangrando la pierna. Y dije, coño. Pero por suerte no me pasó nada en las piernas, era como una herida que tenía como en el codo, parece, que había como chorreado en la pierna. En fin, como que por un segundo pensé que me había pasado algo más grave. Y la segunda vez, que fue en el periodo en que estaba haciendo tercer acto con el Gabriel. Que de hecho iba camino al estudio que teníamos en ese entonces. Ujú, Y quedaba cerca del metro Parque Bustamante. ujú. Entonces salí por la salida que está en el Parque Bustamante. Y en ese instante estaban haciendo como unos arreglos. Entonces estaba como el parque y al lado donde estaba la calle había como estos como murallas de madera que ponen para hacer arreglos. Ujú. Y había estacionado como una minivan Ya. a la salida del metro. Entonces yo iba caminando, iba con mi mochila y paso por el lado de la minivan y paso la minivan y como que doblo porque iba como a cruzar la calle y me pongo por detrás de la minivan. ¿Cachai? La minivan estaba estacionada ahí, po. Y de repente voy caminando y siento como que si me empujaran muy fuerte. Y como que me voy para adelante y antes como de caer como que giro y caigo como de espalda. Y cuando caigo de espalda veo que la minivan estaba retrocediendo. Y como yo estaba justo detrás de la minivan, No el te loco no me veía. vio. Está ahí el punto sí. Oh. ¿Cachai? Y yo empecé a gritar, ¿cachai? Y el loco que iba manejando no me escuchaba y la minivan se me venía encima. Y yo
obviamente instintivamente, porque esto no fue nada que estuviese pensando, levanté los pies y como que puse los pies en el parachoque, Ujú. ¿cachai? Ya. La minivan me empezó a arrastrar hacia atrás. Y yo empezando a gritar para que el loco me escuchara y se detuviera, po. Y de repente la minivan dobla en reversa, ¿cachai? Y como que la rueda pasa así como muy cerca mío. O sea, si yo no levanto las piernas, como que me pasa por encima la minivan. Y una vez que como que la minivan dobla y para un poco, y yo como que ahí logro como ponerme de pie, y voy, y weón tenía las ventanas arriba, Ujú. los vidrios arriba de las puertas, y iba conversando con otro loco. Oh. Y yo le Oh, golpeo estaban el vidrio, y el loco baja el vidrio así como me ha asustado, y yo lo subo y lo bajo a chuchar, así el loco. Y obviamente le digo, oye, estaba ahí detrás, que se me atropellaba y no sé qué. En realidad ni siquiera me acuerdo bien de lo que, porque la adrenalina Claro. sí estaba, pero a tope. Y después de descargar el rosario de chuchar al tipo, como que me fui nomás. Porque en realidad no me había pasado absolutamente nada. o sea, como Pero que- fue el susto. ¿Cachai? ¿Le temes a la muerte, Pancho, entonces? Le temo más al dolor que a la muerte. Ya. Sí. Le temo a un accidente grave que me deje como... Que te deje vivo. Que me deje vivo y con dolor Sí. o con alguna secuela grave. Eso le Más tengo que la mucho miedo. muerte. Sí, más que a morirme. Porque te morís nomás. Como que... Pero a terminar la vida. Es que no creo como que haya una vida espiritual después de la muerte o algo No, espiritual. por lo mismo, pero que se acabe. Acabó la Es wea. que se acaba, no hay nada más que hacer. Es súper definitivo. ¿Cachai? Como que listo. Pero quedar con secuelas en un accidente grave, eso... O la forma de morir. Uy, sí, la es forma que de eso, morir también el es dolor. cuático. Claro. El dolor, morir ahogado o morir quemado, terrible morirse ahogado. que es como lento y doloroso, es terrible. Terrible. Oye, el giro que tomó el programa. Es que estáis tratando, Sí. tratando de buscarle algo al Pancho Sí. para... ¿Ustedes creen en fantasmas? Bueno, algo hablamos la vez Sí, pasada. algo hablamos que. Pero da para mucho, sí. Dale pero- tú creí... Sí, obviamente sí. Sí. Y no creo que. O sea, siempre como le he dicho a usted, como que. No puede ser, Pero tan, por- no puede ser tan simple que nos moramos y chao, ¿cachai? Como que tiene que haber otra cosa. Pero simple no Confío en es. que hay otra cosa. Simple Claro, no es. simple Es no que es, ¿cachai? déjame Pero- decirte que simple no es. No es pero que, no no es sé. que. Es que ese es el punto. Como que de alguna u otra manera, la muerte nunca es algo que se acaba. Hay cosas que Ah, pasan después de la claro. muerte. Ya sea, aunque no sean cosas espirituales. O sea, tu cuerpo sigue funcionando y sigue transformándose en otras cosas. ¿Cachai? Como que encuentro que lo más maravilloso que puede haber en el universo es que la materia no se desintegre, no se desaparezca. solo se transforma. ¿Cachai? Como que se está autorreciclando todo constantemente. Entonces, nunca va a ser un final de algo la muerte. ¿Cachai? Ahora, hay antecedentes de científicos que han estudiado esto. Ya. Los últimos minutos voy a contar esto. Hay una charla TED, no me acuerdo precisamente el nombre de la chica que hace la charla, pero que precisamente ella se dedica a investigar casos paranormales con objetividad científica. Ya. ¿Cachai? Ujú. Y ella cuenta que empezó a hacer esto precisamente por algo que le pasó a ella. Y dice que se había recién cambiado a una casa y que a medida que iban pasando los días se empezó a sentir mal. Empezó a dormir mal, sentía como una opresión en el pecho. Cuando dormía sentía que había una persona que se como que Que se la- le subía se encima. que subía la encima. apretaba. escuchaba cosas, ¿cachai? En la casa y se sentía angustiada todo el rato. ¿Cachai? Por eso preguntaba también al Álvaro cómo que eran estas sensaciones. Y empezó, claro, como que ella no creía mucho, pero empezó como a decir, chuta, ¿qué es lo que está pasando Pancho, acá? ¿no es ella? Ella misma. Muchas gracias, Matías. Ya. Grande Grande, Matías. Mati. Ella misma es, sí. Y se empezó a sentir muy mal y todo, y empezó a consultar gente que sabía un poco del tema. Hizo limpieza en la casa, limpieza espiritual y todo, y no mejoró en nada. De hecho, solo empeoró todo. ¿Cachai? Cada vez se sentía peor, no podía dormir bien. Cada vez sentía más estos ruidos, ¿verdad? En la casa que no sabía de dónde venían.
como si hubiese gente que pasaba por al lado de ella, pero no veía a nadie. Ujú. Y de repente se junta con un amigo, lo invita a la casa y le empieza a contar esto que le pasa. Y ella le dice, llama inmediatamente a un técnico de la compañía de gas, porque lo más probable es que tengas una fuga de gas en tu casa. Porque lo que estás experimentando son los síntomas de intoxicación por gas. Listo. ¿Y eso era? Y eso era. Guau. Los síntomas de intoxicación por cualquier tipo de gas, ¿verdad? Es alucinación auditiva, ¿cachai? Problemas respiratorios al dormir sobre todo, ¿cachai? Y esta sensación como de intranquilidad, de que algo está, ¿cachai? Wow. En Los Simpsons, donde iban a una estatua donde salía gas y... Sí, pues Sí, pues, ahí el eran parque de Flanders que le hizo a la moto. Claro. Sí. Y hay otro que lo tengo acá porque el nombre del tipo... ¿Cómo se llama la charla, Mati? ¿Tú que lo puedes ver por ahí? La mina se llama Carrie Poppy. Sí, Y es ella. para creo que un canal de YouTube que se llama TED. Sí, las No, sí, charlas po, TED. pero Charlas TED. Carrie Poppy. Porque El- hay varias charlas, no Sí, solamente Sí, ella. pues, sí, sí, sí. Y el otro que encuentro súper interesante es la investigación que hizo Vic Tandy, un científico ¿Ya? que estaba trabajando en un laboratorio y empezó a escuchar de que la gente que hacía el aseo y gente que se quedaba trabajando de noche empezaba a ver un fantasma que había en el laboratorio. Y era una sombra negra que se le aparecía mientras ellos estaban trabajando, que las cosas se movían solas, se aparecía esto. La gente que estaba en ese laboratorio como que sentía que algo, esa vibra, que algo está mal o algo está sucediendo. Entonces Tandy empieza a investigar qué es lo que está pasando. Y empieza precisamente a quedarse trabajando de noche en el laboratorio. Y él cuenta que un día estaba trabajando y de repente por el rabillo del ojo ve que sube una sombra y se queda al lado de él. ¿Cachai? Y el loco queda así como... oh. El loco mira y como que la sombra ya no estaba. Y Jack Tandy queda como muy impresionado, así como... ¿Qué es lo que acabo de ver? ¿Acabo de ver un fantasma? ¿Cachai? Obvio. Y le pasó varias veces. Así como que estaba trabajando y de repente como que daba vuelta la cabeza y pareció una sombra, pero que cuando miraba directamente ya no estaba. Y empieza a tratar de investigar qué es lo que está pasando de forma como más racional, Ujú. para ver si realmente era evidencia de algún paranormal. Y empezó a investigar que también la gente decía que habían objetos que se empezaban a mover solos. Y un día, él también trabajando de noche, él practicaba esgrima. Y lleva su espada porque después del trabajo se iba a practicar esgrima. Y pone la espada en una mesa del laboratorio. Y está trabajando y de repente cuando se da vuelta la espada estaba en otra posición. Entonces él toma la espada y la pone en la posición y se queda mirando. ¿Ya? Y la espada lentamente empieza como a moverse. Y el tipo toma la espada y la pone en otra mesa. Y la espada ya no se movía. Después la pone en otra mesa y la espada se empieza a mover de nuevo. La mesa estaba embrujada. La mesa sí. Y, Totalmente. y de repente el tipo se da cuenta de que la espada se movía más en las mesas que estaban al centro del laboratorio. Y la espada dejaba de moverse en las mesas que estaban a la orilla del laboratorio. Había un cementerio justo debajo. Es un cementerio indio. Sí, cementerio indio. Entonces, dice, aquí hay un fenómeno que tiene una particularidad, ¿cachai? Que solo ocurre en una parte y ocurre más fuerte en una parte del laboratorio. Porque hay un fantasma. Entonces tiene que haber una fuente que esté provocando ese movimiento, ¿o no? Fuente fantasmal. Sí. ¿Pero por qué el fantasma no mueve la espada en la orilla del Qué laboratorio? flojo, como que solo está ahí. No, porque hay, Está un, sentado hay una... ahí, Hay en una mi mesa, no la toques. en ahí mi está la mesa. entrada del... Ah, también, pues, el del mundo inframundo, espectral, del sí. inframundo, claro. Entonces empieza a investigar y claro, la mayoría de las, entrevistando a la gente que trabajaba en este laboratorio, la mayoría de las apariciones de este fantasma ¿Ya? se daban precisamente en la gente que estaba trabajando en las mesas de al medio del laboratorio y no en las personas que Ya. trabajaban en las mesas de la orilla. Entonces dice, algo está pasando en este laboratorio que en la parte de al medio del laboratorio se están dando estos fenómenos. Y empieza a investigar, empieza a averiguar los planos del laboratorio y todo.
y se da cuenta de que hace como un mes, más o menos, que habían instalado unos ventiladores nuevos en el laboratorio del sistema de aire. ¿Ya? ¿Ya? Y esos ventiladores provocaban una vibración de 19 Hz en Wow. el laboratorio. Nosotros empezamos a escuchar recién a los 20 Hz, de los 20 Hz hacia arriba. Ujú. O sea que no lo sentían. O sea que no era era audible. audible, pero que sí se manifestaba en otras formas en el cuerpo. Y obviamente Vibración. desde ahí empezó a investigar de qué forma afectaban estas vibraciones. Y llegó a la conclusión, después de hacer pruebas y todo, de que las vibraciones afectaban la sustancia acuosa de los ojos. Ah, eso explica la... Y eso explicaba la visión de esta sombra negra. ¿Cachai? Cuando se exponían, obviamente el ventilador daba al medio de la sala, de este Claro. laboratorio. ¿Cachai? Por eso las vibraciones se sentían más fuertes al medio. Ya. ¿Cachai? Y él, teniendo estas conclusiones, llevó esta misma investigación a otros lugares donde también se decía que habían estos fenómenos y que se veían estos fantasmas como sombras. Y él lo llevó a otro lugar que es un castillo antiguo. Déjame, aquí lo tengo. El castillo de Edimburgo. Desenmascarando mitos. Lo llevó esta misma investigación al sótano del castillo de Edimburgo, que también los cuidadores decían que en el sótano se veía un fantasma que era una sombra negra. Y llegó a la conclusión de que el sótano daba directamente a la parte de atrás de una fábrica. ¿Cachai? Ya. Y los motores que tenía esta fábrica estaban en paralelo con el sótano del castillo de Edimburgo. ¿Cachai? Y provocaban vibraciones precisamente en este sótano, que también estaban por debajo de los 20 Hz. Vibraban harto y fuerte. Vibran alto. De hecho, vibraban bajo. Vibrando bajo. ¿Cachai? Entonces, no era fantasma. Entonces, tenemos que dos fuentes, la intoxicación por gas y las vibraciones de baja frecuencia, provocan alucinaciones auditivas y visuales en las personas. ¿Cachai? Y que por lo general son alucinaciones que se asocian con fantasmas o con fenómenos paranormales. Ahí la dejo. Me parece un poco rebuscado. Sí. Me parece más Los- fácil explicarlo. Sí, que un con- fantasma. Rebuscados no son Los hechos científicos siempre comprobables. arruinando todo. Son hechos comprobables. rebuscado. Sí, Antes de terminar, antes Sí. de terminar. ahora que hablábamos de situaciones que pueden generar este tipo como Sí. de locura o alucinaciones, hay una sala, creo que en Estados Unidos, que es la sala más silenciosa del mundo, que es como un Ah, búnker sí, sí, sí. privado, todo cerrado. Que de hecho la gente a los Se- 5 minutos empezáis a escuchar Sí. los pestañeos y se queda La sangre, así hasta como la sangre. Sí. que dicen que la gente no se puede quedar más de X cantidad de tiempo porque se empieza a volver medio loca. De hecho, yo vi un video de YouTube de un buen que se queda mucho tiempo y el buen después era así como salía así desquiciado. También vi un video de un tipo que era un ingeniero en sonido que fue a esta sala precisamente y también se quedó como mucho rato. Y el tipo dice que a él particularmente no le pasó esta desesperación, pero Ujú. sí que terminó siendo como bien incómodo Sí, pues, porque me era una situación imagino. no natural. ¿Cachai? Está en un ambiente que no es natural escuchar esa clase de silencio. Entonces, claro, que puede entender que mucha gente se sienta desesperada por estar en este tipo de salas. Debe ser muy extraño Sí, estar ahí. Muy, muy incómodo. Sí. Bueno, gente, llegamos al final de Psycho Geek. Nos vamos más piolita. Y bueno, ya sabes, si usted ve un fantasma, algo raro en su casa, Sáquenle una foto. saca una foto, revise el ventilador, revise el aire, revise la fuga de gas. Sí, Puede si que tiene una sea- fuga de gas, sí. póngale ojo a eso. puede O sea, ser. en todo aspecto. En si todo tiene una aspecto. fuga de gas, Sí, por no favor, solamente si póngale ve un ojo. fantasma, no sé. póngale ojo a su gas. Así que eso, chicos, un gusto como siempre. Consejos de gustazo. Psycho Geek, Consejo Psycho Geek. cierre el gas y revise sus ventiladores. Exactamente. Nos vemos.